gracias por la vida, gracias por tu bondad, tu paciencia, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu gracia, tu justicia manifestada a favor nuestro. Te damos la gloria, la alabanza a ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta mañana que mientras meditamos en tu palabra, tu Espíritu Santo aclare nuestro entendimiento, nos haga saber de qué manera ponerla por obra. Y que tu Espíritu Santo también nos recuerde esa palabra y nos dé la fortaleza, la sabiduría para poder ejecutarla, para poder vivir de acuerdo a ella. Señor, queremos ser bienaventurados, queremos ser hacedores de tu palabra. Y te pedimos tu ayuda, dándonos el entendimiento y la capacidad de vivir haciéndola, de manera que nos encaminemos hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la libertad, y de manera que te demos a ti la gloria y el honor que tú te mereces. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Aleluya. Interrumpí lo que ya se convirtió en una serie relacionada con el discipulado, relacionada con el conocimiento que transforma, relacionada con lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. Y hay tanto que aprender y nos vamos a enfocar en esto. Así que estoy bajo la serie ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos? Hemos aprendido ya que un discípulo es como un estudiante, es un aprendiz, es un imitador, es un seguidor. Y se supone que la meta de nosotros al estar dentro de una congregación es ser transformados, es ir siendo cambiados. Nuestro gran problema, pasamos años dentro de la iglesia, pasamos metidos en la iglesia, probablemente hasta sirviendo, pero no cambiamos nuestro carácter, no cambiamos nuestros hábitos, nos justificamos, así soy yo, así he sido, yo siempre fui así, y no estamos trabajando en nuestra transformación porque estamos actuando de una manera irresponsable, queriendo justificar nuestros defectos de carácter, queriendo justificar nuestro pecado y nuestras actitudes que no son correctas. Pero el discipulado tiene que ver con transformación. Y yo en 2 sesiones ya cubrí el hecho de que el Señor Jesús le enseñó a sus seguidores, a sus discípulos, número 1, a vivir por fe. Número 2, a usar la autoridad que hay en su nombre. Número 3, a vivir sin temores. Número 4, a vivir sacrificialmente. Número 5, a vivir sirviendo a otros. Número 6, no buscar reconocimiento. Número 7, mostrando el distintivo que es el amor. Número 8, vivir sobre las tradiciones. Y número 9, no ser hipócritas. Entonces, mientras yo hago una recopilación de todo lo que Jesús les enseñó a sus discípulos, la intención es que nosotros veamos cómo está nuestro perfil, cómo está nuestra vida. ¿Estamos nosotros viviendo sin temor del futuro, sin temor de la soledad, sin temor de las circunstancias? ¿Estamos viviendo por fe, con expectativa? ¿Estamos viviendo sacrificialmente, haciendo morir lo terrenal? ¿Estamos viviendo para servir a otros, etcétera, etcétera? La idea es que podamos ver que lo que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos era para que ellos cambiaran, para que ellos se parecieran a su maestro. Y hemos ya entendido que hay una relación fundamental de todo discípulo con relación a Jesús como Señor y como maestro. Entonces Él es el Señor, Él da mandamientos. Él es el maestro, Él da enseñanza. Y cada uno de nosotros, si nos vemos a nosotros mismos como discípulos, tenemos que reconocer la autoridad o el señorío y tenemos que reconocer la sabiduría que nos permite ya no vivir apoyados en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, sino en lo que el Señor Jesús dice. Esta sería entonces la tercera sesión de lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Creo que ya traté de hacerle ver la diferencia que hay entre un discípulo y un cristiano y un creyente, aunque a los creyentes se les llamó, aunque a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allá en Antioquía, y era como que en el fundamento bíblico era lo mismo. Pero ahora hago énfasis, los cristianos oran con los muertos, oran por los muertos en Facebook, los cristianos defienden identidades de género. Los cristianos hacen celebraciones mundanas que no tienen nada que ver con lo bíblico, pero cuando nos enfocamos en un discípulo, el discípulo hace lo que Jesús enseñó.
vive de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Entonces tenemos muchos cristianos alrededor del mundo, muchos creyentes haciendo cosas que no son bíblicas, pero el discípulo se va a conformar a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Esa sería la gran diferencia entre ser discípulo o ser cristiano. Porque muchos se dicen ser cristianos, pero realmente no están siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir esta mañana en la tercera sesión y vamos a ir al punto número 10. No sé cuántas cosas van a salir mientras continúe con esta serie. No están en orden, sino que son simplemente principios, verdades, instrucciones que el Señor Jesús dio con el propósito de que sus discípulos fueran personas cambiadas o transformadas. Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu. Somos nuevas criaturas y somos llamados a andar en vida nueva. Así que número 10, Jesús les enseñó a sus discípulos a no exhibir su piedad, a no andar haciendo alarde de su santidad, de su justicia, de su perfección. Y esto es escrito en Mateo capítulo 6, verso 1. Jesús le dijo a los discípulos: guárdense, absténganse de hacer su propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no van a tener recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que existe como un vacío, y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Existe un vacío desde nuestra infancia que se manifiesta de muchas maneras. El niño quiere oír de parte de su papá que él es fuerte, que él puede hacer las cosas. La niña quiere oír que ella es bonita. Vivimos en un mundo donde queremos la aceptación, queremos la aprobación de los demás. Es una necesidad interior. Y eso muchas veces nos hace llegar a viejos, a grandes, queriendo impresionar a otros, queriendo llamar la atención, queriendo ser admirados. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia ya por años y estamos buscando la aprobación, estamos buscando la admiración, estamos buscando ser aceptados. Y por eso muchas veces nos vemos en la necesidad de mostrar que somos piadosos, de mostrar que somos buenos, que somos obedientes, que somos comprometidos, etc. Y nosotros vemos a través de este pasaje que el Señor Jesús revela que hay una recompensa que en realidad es muy baja y es la alabanza de los hombres. Nosotros podemos conseguir elogios de la gente, que la gente nos admire. Podemos conseguir la aprobación de las personas por nuestra conducta, que digan cosas buenas de nosotros, porque de alguna manera estamos comportándonos como deberíamos de comportarnos. Pero la alabanza de los hombres es una recompensa muy baja comparada con la recompensa que viene de parte de Dios. Dios puede recompensar de maneras inesperadas. Y aquí el Señor habla acerca de que cuando nosotros recibimos la alabanza de los hombres, ya eso es la recompensa y no podemos esperar más. Pero si no buscamos la recompensa de los hombres, entonces podremos recibir la recompensa que viene de parte de Dios. Y Dios, hermano, puede recompensarnos de maneras extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Dios puede bendecirnos, sorprendernos. Dios puede abrir puertas para un trabajo. Dios puede hacer que recursos vengan a nuestras manos. Dios puede ponernos en gracia delante de muchas personas por causa de haber actuado haciendo las cosas en lo secreto. El Señor Jesús continuó en este mismo pasaje dando instrucciones a no exhibirse al orar, a no exhibirse al ayunar. Y en los tres casos, Él mencionó de que había que hacerlo en secreto para poder recibir la recompensa de parte del Padre en público. Entonces Jesús habló acerca de dar limosna,
lo cual significa que hay que dar limosna. Jesús habló acerca de la oración. Hay que orar, hermanos. Y también Jesús habló acerca del ayuno. Y el hecho de que no tengamos un ayuno proclamado no significa que usted no pueda tomar de una manera personal la iniciativa de ayunar como una forma de buscar su tiempo de comunión con Dios, de buscar el favor de Dios, la guianza de Dios en su vida. Entonces el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos a que cuando hacían cosas piadosas, cosas buenas, no se exhibieran, no anduvieran mostrando a los demás cuán bondadosos eran, cuán justos eran, sino que hicieran las cosas en lo secreto. Esa frase, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es una forma de ilustrar la idea de que todo lo bueno que hagamos no lo hagamos para ser vistos por los demás, sino que lo hagamos para ser de bendición para otros y para darle gloria a Dios a través de una vida que ha sido cambiada. Así que Jesús les enseñó como un punto número 10 dentro del listado a no exhibirse. Así que tomemos eso esta mañana. No se exhiba cuando usted dé. No se exhiba cuando usted sirve. No haga público todo aquello que tiene que ver con su obediencia, su compromiso, su entrega, sus dádivas. Trate de hacer las cosas en lo secreto. En lo particular en este año y ayer, por ejemplo, yo estaba reconociendo que dentro del liderazgo han habido algunos miembros de ministerio, algunos líderes de ministerio, que han usado sus finanzas para llevar a todo el equipo a comer. Probablemente ese equipo de ministerio no sabe que las finanzas no salieron de los fondos de la iglesia, sino fue que su líder lo hizo. Estuve tentado a mencionarlos, pero recordé esta palabra: Dios les recompense en público a los que lo han hecho en lo secreto. Porque no lo hicieron así diciéndoles: hermanos, hermanas, quiero decirles que los voy a invitar a todos a comer. La próxima salida corre por mi cuenta. No lo han hecho así. Vinieron a mí, hablaron en secreto: pastor, quiero hacer esto. Y entonces para el resto del equipo probablemente existe la idea de que las finanzas salieron de los fondos generales de la iglesia. Pero no, salieron de su líder. Así que agradézcale a su líder. Probablemente su líder es de quien estoy hablando. Y dígale, por si quizás fue usted: gracias, hermano. Gracias, hermana. Porque de eso se trata, de hacer las cosas en lo secreto y esperar que Dios nos recompense en público. Amén. Número 11. Jesús les enseñó a sus discípulos a no andar jurando por nada. Los jóvenes ahora han cambiado en su forma de hablar de muchas maneras. Ha sido cambiado en esta época, ¿verdad? La manera de escribir a través de los teléfonos. Hoy la gente dice decirles, informarles. Se corta la frase, ¿verdad? Pero también se han cambiado palabras como, por ejemplo, te prometo que así fue. Y uno, ¿verdad?, que fue criado en la vieja escuela: te prometo que así fue. Y uno le queda dando vía. Porque una promesa es algo que tiene que ver con el futuro. Y usted no puede prometer algo que ya pasó. Pero no sé si se ha dado cuenta, pero se hablan los jóvenes. Te prometo, mira, te prometo que sí, yo estaba ahí. Cuando en realidad lo que quieren decir es: yo te aseguro. Sí, de verdad, te aseguro que yo estaba. Entonces se cambian las palabras para poder tratar de transmitir una idea. Pero otros van a una actitud que tiene que ver con el punto de no jurar. Te juro por mi madrecita que está muerta. Y hay gente que acostumbra a jurar, particularmente en el mundo. Creo que los cristianos que juran son muy pocos, porque poco a poco se va llegando al entendimiento de que no hay que jurar. Y entonces encontramos la instrucción que el Señor le dio a los discípulos. Analicémosla. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, o sea, a los padres: no perjurarás, es decir, incumplir un juramento, quebrantar un juramento, sino que vas a cumplir al Señor tus juramentos. Había sido legislado por Dios, había sido ordenado por Dios que si se juraba algo,
Si se prometía algo con juramento a Dios, había que cumplirlo. Eso está allá en el libro de Levítico. Ahora el Señor viene y le dice a sus discípulos, pero yo les digo, no juren en ninguna manera. Entonces, los discípulos no juramos. ¿Quiere decirlo conmigo? Los discípulos no juramos. ¿Por qué no juramos? Entendámoslo. El Señor les dijo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús está enseñándoles a los discípulos a comportarse de una manera diferente. Y les está enseñando a que no anden jurando, a que no anden asegurando las cosas bajo un juramento, bajo una declaración solemne de que esa es la verdad y de que están comprometiéndose a hacer algo. Y aquí nosotros tenemos que entender que los judíos habían convertido el juramento en algo sin valor. Incluso enseñaban que unos juramentos eran más obligatorios que otros y por eso juraban por cosas menores. Si usted prestó atención a la lectura, el Señor Jesús habló del cielo, habló de la tierra, habló de Jerusalén y habló de su propia cabeza, que es su propia vida. Entonces dijo, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su propia cabeza. Y allá en Mateo 23, Jesús ocupó otra vez el mismo principio y él mencionó jurar por el templo, jurar por el altar o jurar por la ofrenda. Y les dijo, ustedes son necios, porque hay una relación entre el altar, la ofrenda y el templo. Pero ustedes creen que el que jura por la ofrenda, ese no está tan comprometido como el que jura por el altar. Y el que jura por el altar no está tan comprometido como el que jura por el templo. Habían hecho algo religioso de este asunto de jurar. Entonces el Señor Jesús quiere enseñarles a los discípulos que la forma de hablar de ellos tiene que tener valor. Que si ellos dicen sí lo voy a hacer, sí lo van a hacer. Y si dicen que no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y no necesitan poner como un intermedio de credulidad o como un fundamento para que la gente le crea un juramento. La gente en el mundo a veces piensa o pide esa seguridad. Júramelo, júremelo para creerle. Pero el creyente tiene que tener tal valor en su palabra que lo que dice es lo que va a hacer. Porque su palabra lo está comprometiendo. Hay que entender que hay una relación entre lo que somos y nuestra palabra. Si nuestra palabra no tiene valor, estamos demostrando que nosotros mismos en nuestra existencia no tenemos valor. Dios es uno con su palabra y Dios no cambia. Tenemos que entender eso. Es muy importante entonces que un discípulo del Señor entienda, ya no necesitamos andar jurando para garantizar nada, sino que tenemos que hablar con honestidad, con franqueza, de una manera directa, y si nos comprometemos a algo, cumplirlo. Si vamos a decir que sí a algo, es porque estamos tomando ese compromiso de hacerlo. Y si no, mejor decimos que no. En Mateo 23, verso 16, el Señor Jesús le dijo, ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea que aunque en el Antiguo Testamento estaba legislado lo de cumplir los juramentos a Dios, los fariseos, los líderes religiosos habían cambiado y habían moldeado y modificado su entendimiento sobre el juramento. Y a algunos juramentos le daban valor y a otros juramentos no. Así que el Señor los llama guías ciegos. En el verso 18 de Mateo 23 dice lo siguiente. También ustedes dicen que si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. El punto es que nosotros tenemos que entender como discípulos que el Señor Jesucristo le enseñó a sus seguidores a ser fieles a su palabra sin necesidad de andar jurando.
sin necesidad de andar haciendo una declaración solemne, ni mencionando o comprometiendo la memoria de un muerto como hacen en el mundo, o jurando simplemente como un acto trivial o sin valor. No debemos hacerlo. El Señor Jesús dijo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La Biblia en lenguaje sencillo lo traduce de esta manera: si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Mire qué fácil. Todo lo que digan de más viene del diablo. Me gusta más esta versión. Así que se los digo a todos los discípulos: si van a hacer algo, digan que sí. ¿Van a venir el martes 23 de diciembre? Sí, no. Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. ¿Van a servir con esfuerzo, con dedicación en el 2026? ¿Sí o no? Es un asunto de la calidad de persona que se revela en el valor que le da a su palabra. Mire, hermano, si usted no puede cumplir su palabra, si usted no le puede dar valor a sus palabras, ¿por qué espera que otros le crean? ¿Por qué espera que otros sí tomen en serio sus palabras? Es importante entender que de nosotros depende nuestra credibilidad a través del fruto de estabilidad, de compromiso, de todo aquello que nosotros decimos que vamos a hacer. Y ni siquiera lo rebajó el Señor a promesa. Yo les podía preguntar o decir: prométanme que no se van a dormir en el culto. Y ustedes dicen: prometemos. Y comienzan a dormirse. Ni siquiera lo rebajó el Señor a promesa. Entonces vea, que su sí sea sí, que su no sea no. No tiene que andar prometiendo, ni mucho menos tiene que andar jurando. Porque eso no es algo hecho a la ligera y no tiene que ser hecho religiosamente. Entonces, cuando el Señor dice que su sí sea sí y que su no sea no, significa que sus palabras tengan valor. Que haya una credibilidad, que haya una integridad, que haya una fidelidad a lo que usted habla. Número 12. Jesús les enseñó a sus discípulos a no juzgar a nadie. Es normal, parte de nuestra naturaleza caída, vivir juzgando. Juzgando a los demás, la conducta. Una de las primeras cosas que se juzga es la vestimenta. Ay, qué mal gusto tiene para vestirse, ¿verdad? Ay, mire, esos zapatos ni le dan con esa blusa. Y mire cómo se ha peinado. Ah, pero según ella se ve bien bonita, ¿verdad? Una de las primeras cosas que se juzga es la apariencia de las personas. Y qué gordo está, ¿verdad? Y miren, vivimos juzgando, vivimos señalando, vivimos midiendo a los demás. Ya no digamos cuando encontramos algunos patrones de conducta o encontramos algunas acciones específicas de parte de las personas que nos llevan a caer en el pecado de juzgar. Recuerde que Jesús está enseñando a los discípulos a vivir de una manera diferente. Entonces, los discípulos no juzgamos. Los discípulos nos enfocamos en que miramos y no juzgamos. Miramos y no criticamos. Miramos y no andamos comparando, midiendo a nadie. Miramos y observamos que hay gente que está en dificultades, quizás enredada en pecado, quizás en luchas personales, pero no nos levantamos como jueces porque nadie nos ha puesto como jueces. Es un área bien difícil de cumplir esta, pero es posible. Y Jesús les enseñó a sus discípulos: no juzguen. No juzguen, Mateo 7:1, para que no sean juzgados. ¿Por qué es que muchas veces nosotros nos encontramos con crítica o murmuraciones? Porque nosotros las sembramos. Nosotros criticamos. Nosotros murmuramos. Nosotros medimos a otros y luego cuando nos llegó el tiempo en que nos miden a nosotros y oímos el rumor de lo que dicen que andan diciendo, que han dicho acerca de nosotros, tomamos ofensa y no nos ponemos a considerar la posibilidad de que nosotros cometimos el pecado de juzgar a otros antes o que lo hemos hecho muchas veces. Entonces Jesús le enseñó a los discípulos a no juzgar. Les dijo: no juzguen para que no sean juzgados. Verso 2.
Estoy en Mateo 7. Porque con el juicio con que juzguen van a ser juzgados, y con la medida con que midan van a ser medidos. Mire, esto es bien importante, hermano, para que usted cambie su forma de pensar y su conducta esta mañana. Si usted ha sido de aquellos que inconscientemente han andado juzgando, han andado midiendo, han andado criticando, han andado haciendo comentarios, han andado haciendo murmuraciones sobre la conducta, la vida, el compromiso, el servicio de otros, esta mañana recibe la instrucción de su Señor y su Maestro: no juzgue a nadie. No juzgue nunca. Usted no ha sido colocado como juez. Si usted juzga, usted se coloca en la posición donde usted también va a ser juzgado. Y cuando el Señor dice: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, Él está diciendo: si ustedes son severos para medir la vida de otros, con esa severidad van a ser tratados. La medida que nosotros usamos en el trato hacia los demás va a ser aplicada en nuestra vida. La severidad o la superficialidad con la que juzguemos se nos va a devolver. Pero al final es mejor irnos al punto de partida, que es no andar juzgando, no andar comentando, no andar condenando, no andar midiendo ni analizando la vida de nadie, porque aquí solamente hay un juez y su nombre es Jesucristo. Todos los demás estamos en el banquillo de los acusados. Todos los demás necesitamos un Salvador. Todos necesitamos ser perdonados. Dice la palabra que Dios a todos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Que sí, Dios sacó a algunos de ciertas áreas de esclavitud y a otros de otras, pero todos estábamos destinados a la condenación eterna. De todos Dios ha tenido misericordia. Entonces no podemos levantarnos como jueces. Usted mira la vida de alguien que no se compromete, la vida de un hermano que quizá fuera de la iglesia, no solamente localmente, que está dentro de la congregación, pero cae en el alcoholismo, vuelve a venir, vuelve a salir, vuelve a venir, y vienen los que juzgan. Es que este no está en nada. Es que este no tiene temor de Dios, hombre. Si este es un hijo del diablo, bien hecho. ¿Quién lo ha puesto a usted para que juzgue? Si el hombre está en una lucha, está en un conflicto, él está queriendo hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. No podemos ser jueces de nadie, hermanos, porque nosotros podemos levantarnos fácilmente para ver los errores y los pecados de otros, para poder ver cuando una joven cae, cuando quedó sola como madre soltera y volvió a pasar, y nos levantamos como jueces. No somos jueces de nadie. Y el Señor le enseñó a los discípulos: no juzguen para que no sean juzgados. Verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miren las ilustraciones que Jesús ocupaba. Dice: ¿por qué estás fijándote en que tu hermano tiene en el ojo una paja, tiene una basura ínfima, mínima? Pero no te estás fijando en lo que tienes en tu ojo, una viga atravesada, una gran viga. Es una forma de ilustrar el pecado del que está juzgando y el pecado de aquel que está siendo juzgado. Y eso es algo delicado, hermano, porque usted puede estar juzgando a alguien y usted, en su mejor entendimiento, declara condenado, pecador, hipócrita, sinvergüenza. He dicho. Pero cuando Dios lo juzgue a usted y lo juzgue a esa persona que usted juzgó, probablemente la persona que usted juzgó salga más librada que usted. ¿Alguien me oyó? Entonces no nos conviene juzgar a nadie, porque Dios es el juez de los vivos y de los muertos, y Él es el único que juzga perfectamente. Y es que mire, el juicio humano es injusto. El juicio humano es severo con los demás, con los ajenos, pero es transigente con los suyos propios. Si hay un problema en el matrimonio, por ejemplo, la suegra siempre va a ir a la par de su hijo. Es raro que vaya a la par de la nuera o del yerno, ¿verdad? Siempre va a haber un juicio
que va a ser con favoritismo, porque así es el juicio humano. Nosotros siempre vamos a juzgar a favor de los que queremos. Los vamos a defender. No, pues sí, pero es que mire, el niño es cierto, le dejó el ojo morado al suyo. Pues sí, pero es que el suyo lo provocó, él comenzó. Y no miramos la gravedad de la acción, sino que vamos siendo severos con los que no son nuestros familiares y siendo transigentes, condescendientes con aquellos que son de nuestra familia y aún con nosotros mismos. El mismo pecado cometido por usted no se condena con severidad a usted mismo. Pero mire ese mismo pecado en otra persona y ahí sí, ese es un gran pecado. El juicio humano es injusto. El juicio humano es parcial y muchas veces está preconcebido. En Juan capítulo 7, verso 24, el Señor Jesús dio una clave. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. El Señor le enseñó a Samuel, al gran profeta Samuel, un principio que es una realidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. El hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Cuando nosotros nos ponemos como jueces, que no deberíamos, siempre vamos a cometer el pecado de juzgar según las apariencias. No tendremos los elementos, el conocimiento exacto, los detalles, como para poder juzgar con justo juicio. Entonces, a partir de allí, nosotros mismos tendríamos que renunciar a andar juzgando a nadie, porque usted no conoce los problemas, usted no conoce los detalles, y usted no puede emitir un juicio. Entonces, si no somos jueces, nadie nos ha puesto como jueces, y si no tenemos la información exacta, ¿qué hace usted hablando de lo que a usted no le importa? ¿Qué hace usted metiéndose en pleito ajeno? A veces hay problemas entre parejas, hay problemas entre hermanos, y viene alguien más, y Proverbios dice, no te entremetas en pleito ajeno. Dice que el que se mete en un pleito ajeno es como el que agarra a un perro por las orejas. ¿Y qué le va a pasar al que agarra al perro por las orejas? Va a terminar mordido. Sabiduría que se encuentra en la palabra. Entonces Jesús dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Así que aquí no hay cabida para una actitud como, es que yo digo que sí. Mire, yo pienso que no hay duda. Es que así debe de ser. Es que él no es sincero. No es que nunca se convirtió. No hay lugar para que usted ande sacando conclusiones, porque para comenzar yo le diría a cualquier persona que se coloque en esa posición, ¿y quién le preguntó su opinión? ¿Quién le ha preguntado qué es lo que opina o qué es lo que cree? Porque el juzgar, hermanos, a los demás es colocarnos como jueces de otros. En Romanos capítulo 14, verso 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros podemos cometer ese gran pecado de juzgar a otros, de levantarnos para juzgar el criado ajeno, juzgar la vida, la conducta de otras personas. Y lo mejor es abstenernos de. Los discípulos no juzgan. Quiero detenerme un poco más sobre este principio porque es muy importante. La palabra juicio es la palabra krino en el griego. Y esto es como cuando uno va a un tribunal, a un juzgado, para que ahí se saquen las conclusiones y se condene a alguien. Ahí se determina si alguien es culpable o si es inocente. La palabra juzgar es la palabra diacrino, y esto es analizar y decidir. Es discernir y hacer la diferencia de la participación de cada uno para poder establecer una sentencia. Y la palabra criterión, de donde viene nuestra palabra criterio, significa juicios y son conclusiones. Y esto ya lo que trae es un veredicto de culpabilidad. Lo más importante de entender todo esto es
que ninguno de nosotros debería de colocarse en la posición de estar haciendo análisis, de estar haciendo decisiones, de estar haciendo diferencias, de estar sacando conclusiones, ni mucho menos de estar sacando veredictos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el juicio que usted ocupe en contra de otros va a ser usado también en contra suya. Entonces surge algo. Entonces nunca podemos juzgar. ¿Cómo no? Hay 4 aspectos en los que sí nosotros podemos y debemos de juzgar en base a la palabra. Número 1, si nos es asignado. Dentro de la iglesia pueden haber problemas, pueden haber dificultades, y el apóstol Pablo, conociendo esto, en 1 Corintios capítulo 6, verso 4, escribió lo siguiente: si pues ustedes tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos se los digo, que no hay entre ustedes un sabio, no hay ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. A lo largo de 27 años hemos tenido problemas aquí. Problemas por los niños de líderes, problemas entre hermanos, y hay que juzgar, hay que analizar, hay que evaluar las circunstancias y establecer una conclusión, un veredicto. ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene que arrepentirse? ¿Quién actuó peor que el otro? Y establecer una instrucción de corrección. Entonces, sí se puede juzgar. Usted puede juzgar cuando a usted lo asignan para que juzgue, para que analice y pueda cooperar para que se resuelva un conflicto interno dentro de la iglesia. A veces yo le he dicho a hermana Romy, por ejemplo, bueno, hable con esta mamá y con esta mamá para arreglar este problema entre los niños. A veces personalmente he tenido que tratar situaciones entre hermanos, conflictos entre hermanos. Hay que juzgar cuando a uno le es asignado. Segundo, la profecía debe ser juzgada. 1 Corintios capítulo 14, verso 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué problema causa la profecía carnal? Qué gran problema cuando se habla en nombre del Señor y el Señor no es quien ha hablado. Pero el creyente, el discípulo, es instruido por el Señor a juzgar la profecía. Usted no puede recibir cualquier cosa. Usted no puede aceptar cualquier cosa de cualquier persona que diga, Dios me dijo. A mí una vez una hermana me dijo, yo no voy a callar lo que Dios me diga, pero Dios no le estaba hablando. Entonces uno tiene que juzgar. La profecía está de acuerdo a la palabra, está exhortando, está consolando, está edificando, o es una palabra de ciencia o es una palabra de sabiduría que está dando una instrucción o una guianza. Entonces la segunda ocasión en que usted debe de juzgar, usted puede y debe juzgar, es cuando oiga una palabra profética. Porque bíblicamente usted tiene que juzgar la palabra que está siendo dicha. No solamente decir amén a eso. ¿Alguien me está entendiendo? Número 3. ¿Qué otra cosa o en qué otra circunstancia usted puede juzgar? 1 Corintios 11:13. Las prácticas cristianas. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? El apóstol Pablo se enfoca en aspectos doctrinales. Juzgue usted, analice usted. ¿Es correcto ungir con la Biblia? Juzgue usted. ¿Es válido andar haciendo decretos? ¿Es correcto, es bíblico andar atando al hombre fuerte, pretendiendo que es una potestad en una zona geográfica? Es bíblico, es correcto, está bien fundamentado. Usted tiene que juzgar la doctrina. Amén, iglesia. Entonces, lo de no juzgar es juzgar a las personas porque usted no es juez. Pero sí se puede juzgar a las personas cuando a usted se le da la autoridad. Se tiene que juzgar la palabra profética y se tiene que juzgar las prácticas cristianas y también se pueden juzgar los falsos ministros. Mateo capítulo 7, verso 15. Lo que estoy compartiendo es muy importante, hermano.
Porque no solamente lo va a librar de que usted se coloque bajo juicio, sino que usted crezca y entienda que a usted le corresponde, usted tiene una responsabilidad de saber juzgar, de saber discernir, de saber analizar las cosas y llamarle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y no solamente porque un ministro lo dice, decir amén. No solamente porque es alguien internacional o alguien conocido, usted va a aceptar eso como verdades. Se tiene que juzgar la doctrina, se tiene que juzgar la palabra profética, se tiene que juzgar la vida o el fruto, que es lo que el Señor Jesús dijo acá, Mateo 7, verso 15. Guárdense de los falsos profetas. En otras palabras, tengan cuidado. Tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Y cómo va a saber usted si es un falso profeta o no? Simple. Allá está escrito en el libro de Jeremías, allá está escrito en el Antiguo Testamento, que si alguien dice Jehová dijo y no sucede, es falso. Dios no había hablado. Simple, hermano. Pero Jesús aquí dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Se ocupa mucho dentro de los círculos evangélicos esta cita, no toquen al ungido. Como quien dice, no se atrevan a hablar mal del pastor, porque el pastor es infalible, el pastor no se equivoca, el profeta es un hombre de Dios y la gente en ignorancia acepta las cosas que son dichas desde un púlpito porque no conocen la palabra, porque no tienen el espíritu para poder discernir qué es verdad y qué es falso. Pero Jesús enseñó a apartarse de los falsos profetas, a apartarse de los falsos ministros. Entonces, cuando vemos al Señor diciendo, por sus frutos los conoceréis, Él está hablando del estilo de vida de la persona. Y la forma más sencilla de conocer a alguien falso, hablando de la posición como ministro, como profeta, es si profetiza algo que no sucede, Dios no habló. Aquí hubo una mujer que hace años dijo, viene un gran avivamiento en El Salvador, un florecimiento de la iglesia que va a comenzar a partir de las pandillas. Eso fue hace más de 20 años. Nunca ha habido aquí un avivamiento que ha surgido de las pandillas. Hubo otro profeta que ordenó que el COVID se detuviera, ordenó sanidad masiva y gente continuó muriéndose, pero por montones. Entonces la gente puede hablar. El profeta puede presumir, el profeta puede hablar cosas, pero el pueblo es responsable de analizar o de juzgar. Hubo una profeta loca que dijo que el dinero hablaba y le dijo a la gente que sacaran los billetes y que oyeran a los billetes que les hablaban para ver cuál billete era el que se quería ir con el Señor y cuál billete se tenía que quedar con ellos en la bolsa. Imagínese usted con los billetes en la mano oyendo el billete. No va a oír nada, entonces va a ir con todo el dinero de regreso, porque ningún billete le va a hablar. Entonces muchas veces la gente cae en errores de no juzgar lo que tiene que juzgar. No juzgan profecía, no juzgan doctrina, no juzgan prácticas cristianas, no juzgan el fruto de los ministros. Pero sí juzgan a otros, sí juzgan a sus hermanos, sí juzgan a los consiervos, sí juzgan al caído, sí juzgan al débil, sí juzgan a aquel que el diablo ha hecho tropezar. A ese lo hacen pedazos, pero no juzgan donde tienen que juzgar. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces Jesús dijo, no juzguen. Pero significa no juzgue a las personas por su propia iniciativa. No juzgue a las personas abrogándose una posición superior de santidad o de justicia. Es que mire, esto es así como no matarás, un mandamiento. Pero luego Dios mandó a su siervo, mata todo, le dijo a Saúl. Niños hasta los de pecho. Destruid todo, matad todo. Y no que él había dicho no matarás, pues. Y ahora está mandando a matar. Sí, es que el mandamiento es que la gente no mate por iniciativa propia. Pero cuando llegamos a Romanos 13 dice que los militares no llevan en vano la espada, porque son servidores de Dios.
Entonces hay que entender, la prohibición es no matarás bajo la iniciativa, bajo el juicio personal, bajo la decisión propia. Pero como un instrumento de Dios, la palabra claramente dice que la espada no la llevan en vano los que tienen la espada. Entonces las armas no son adornos. Las armas son para defender al débil, para defender y hacer valer o prevalecer la justicia, hacer prevalecer el derecho. Entonces hay que entender que por un lado Dios dice no juzguen, pero por el otro lado dice que juzguemos. Entonces yo quiero una iglesia que tiene entendimiento, que tiene discernimiento. Entonces si aquí habla acerca, por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La gente ha usado y ha abusado de esa sentencia de no tocar al ungido, ha abusado de juicio por juzgar al profeta, por ignorancia de la doctrina, por ignorancia de lo que son las prácticas bíblicas aceptables. Y entonces se cae en el error de aceptar mentira, de aceptar falsedad. Si la vida de alguien está desordenada, si un ministro no es un siervo de los demás, no es un discípulo. Si ama más al dinero que a las personas, no es un discípulo. Y esos son parte de los frutos que nosotros podemos ver en la vida de los demás o en la vida de las personas. Número 13. Y con este voy a concluir. Número 13. Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer a otros el bien que se quiere recibir. Y yo no quiero que esta mañana sea únicamente una mañana más, sino que haya un conocimiento práctico que usted reciba y lo lleve a la realidad diaria de su vida. Hemos hablado acerca de no exhibir su piedad, no ande mostrando qué tan bueno es, no ande jurando por ninguna razón, no juzgue a nadie, eso lo va a librar de un montón de sufrimientos, y finalmente, haga el bien que usted quiere recibir. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este verso es llamado la regla de oro. Y es simple, hermano. Y es un texto poderoso. Si quiere, olvídese de los otros tres que hablé y quédese solamente con este. Viva haciéndole a otras personas lo que quiere que hagan con usted. Viva dándole a otras personas lo que quiere que otros le den a usted. Simple, hermano. Es una ley o una declaración que está basada en la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que usted dé, eso es lo que usted va a recibir de otros o lo va a recibir de parte de Dios. ¿A cuánto les emociona eso, hermano? Porque, hermano, es que esto es poderoso, hermano. Mire, haga de caso que solo estoy hablando con usted. Y el Señor le dice esta mañana, a partir de ahora vas a vivir haciéndole a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. A partir de ahora vas a vivir dándole a los demás lo que te gustaría que ellos te den. ¿Quiere usted regalos? De regalos. ¿Quiere usted respeto? Respete. ¿Quiere atención? Atención. ¿Quiere que le muestren afecto? Que lo ayuden, que le sirvan, que le honren. ¿Quiere ver gente fiel alrededor suyo? Haga eso usted con los demás. Yo he tenido varias experiencias, particularmente con los pastores americanos, que literal me han dicho así: cuando yo estuve en El Salvador, tú hiciste esto, esto y esto por mí. Ahora déjame que yo lo haga por ti. Es literal y funciona, hermanos. Y el asunto es este: que probablemente usted no lo va a recibir de la misma persona. Lo va a recibir de otras personas. Y probablemente no lo va a recibir de las personas, sino que Dios se va a encargar de que usted reciba lo que usted ha sembrado.
esta regla, hermano, puede cambiar radicalmente nuestra vida. A usted le gusta que lo honren, viva honrando a los demás. A usted le gusta recibir ayuda, viva buscando a quién ayudar, a quién levantar, a quién animar, a quién consolar, a quién servir. Es simple, hermano. La instrucción del Señor Jesús a sus discípulos es: muestren su bondad en todas las direcciones, porque esa bondad se le va a regresar a usted. Dios lo va a poner en gracia. ¿Alguien puede creerlo? Dios lo va a bendecir. Mire, Mateo capítulo 7, verso 12, en una versión en inglés se traduce de esta manera: traten a los demás como ustedes quieren que los demás los traten. Hay algunos que son mal encarados, hay algunos que son rudos, hay algunos que responden de mala gana, con mala mirada, con desprecio. Eso es lo que usted quiere recibir. El asunto es: traten a los demás como usted quiere que lo traten a usted. Hay gente a la que se le habla y no responden. Hay gente a la que se le saluda y no corresponde en el saludo. Eso es lo que usted quiere. Es simple la regla, hermano. Los discípulos tienen que vivir de acuerdo a esta regla. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. ¿Quieren ser tratados con amor? Caminen en amor. ¿Quieren recibir misericordia? Sean misericordiosos con los demás. ¿Quieren que otros los traten con justicia? Que otros los traten con paciencia. Sean pacientes. Sean justos. Esta regla que Jesús estableció era conocida ya, pero el Señor la estableció como un fundamento de vida para sus discípulos. Parte de nuestro estilo de vida debería estar marcado por la bondad mostrada en todas direcciones. Cada día, tratando a los demás como yo quiero que me traten, haciendo por los demás lo que quiero que hagan por mí, ayudando, apoyando, levantando, animando, intercediendo, consolando. Todo lo que usted quisiera recibir, hágalo por otros. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en el punto de: es que a mí nadie me ayuda, a mí nadie me llama para saber cómo estoy. No fui a la iglesia en 2 semanas, 3 semanas y nadie me habló. ¿Y usted les habla a aquellos que no vienen? Es que cuando se murió fulano de tal, o cuando estuve enfermo, nadie estuvo conmigo. ¿Y usted va a visitar a los enfermos? ¿Usted va a la vela? ¿Está ahí presente aunque le implique un esfuerzo? Somos buenos para poder resentirnos de lo que no recibimos, pero no nos enfocamos en que no hemos estado dando, no hemos estado sirviendo. Yo ya dejé de reclamarles a algunos que no me saluden. Es un asunto al final que, bueno, era parte como de la educación, de la formación. Al igual que no sentarse en los extremos para dejar que la gente entre. El último domingo que me fui, mientras estábamos en la adoración, yo estaba en la parte de atrás y vi cómo la gente que viene más tardecito quieren entrar, pero no pueden porque las orillas están tapadas. Y me cansé, me aburrí. El asunto es: ¿quiere usted recibir el bien, recibir la misericordia? ¿Quiere usted recibir el favor de otros? ¿O quiere usted recibir estorbo, señalamiento, indiferencia? ¿Qué es lo que usted quiere recibir? Este principio Jesús lo puso en alto como parte de la vida de los discípulos y ya existía de la manera contraria. Y la manera contraria es esta: no hagan a otros lo que no quieren que les hagan a ustedes. Simple, sencillo. ¿Quiere usted que sean indiferentes con usted? No sea indiferente. ¿No quiere que le contesten rudo, de una manera grosera? ¿No quiere que le alcen la voz? ¿No quiere que lo ignoren? No haga a otros lo que usted no quiere que le hagan a usted. No tiene sentido en que siga hablando más. La palabra es clara y nos quedamos esta mañana con ese entendimiento de que como parte de la transformación de vida de los discípulos no exhiben su piedad,
Los discípulos no juran por ninguna razón. Los discípulos no juzgan a nadie. Y los discípulos hacen el bien que quieren recibir. Nos ponemos de pie para concluir. Y le pedimos al Señor que nos recuerde su palabra y nos ayude. Venimos acá para poder ser instruidos, para ser edificados, para ser moldeados. Y recuerde que son bienaventurados los hacedores de la palabra, no los oidores. Sí, Señor. Y solo la última, la regla de oro puede cambiar radicalmente su vida. La de no juzgar puede librarlo de un montón de problemas. Así que oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y terminamos con un canto en esta mañana. Sí, Señor. Oramos. Te damos gloria. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este día, por esta mañana, por la oportunidad de reunirnos Sí, Señor. para recibir instrucción, para recibir enseñanza, para poder recibir tu ley que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Sí, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque esta mañana somos recordados de que como tus hijos, como tus discípulos, somos llamados a no andar exhibiendo nuestra justicia, nuestra piedad, nuestra bondad. Somos instruidos a no jurar, sino tener valor, a darle valor a nuestras palabras. Somos instruidos a no juzgar a nadie, a menos nos sea encargado el juzgar situaciones o circunstancias entre los hermanos, pero sí tenemos que juzgar una palabra profética, el fruto de los ministros para poder recibirlo. Gracias porque esta mañana nos haces entender que los discípulos, los imitadores tuyos, hacen el bien que les gustaría recibir de los demás y se abstienen de hacer a otros lo que no quieren que les hagan a ellos. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a llevar a la práctica tu palabra, a vivir por ella y de esa manera honrarte a ti, glorificarte a ti y encaminarnos hacia la bendición, hacia la victoria, hacia tu favor en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Ayúdanos, Señor. Mi Dios, el buen alfarero. Cambia nuestra vida. Recuérdanos tu palabra. Levántame, transfórmame, moldéame a tu Padre, imagen. ayúdanos.